Vamos a seguir hablando de la cuestión del coronavirus, de la situación. Específicamente vamos a hablar de la situación aquí en el sur, porque ayer el mapa epidemiológico de riesgo que dio a conocer el Ministerio de Salud de la Nación estableció que hay 7 departamentos de la provincia en situación de alto riesgo, aparecen en rojo en el mapa. Uno de esos departamentos está aquí en el sur, el departamento Juárez-Celman, que apareció en una situación de alto riesgo. Estamos por Zoom con la directora del Hospital de Dehesa, la doctora Natalia Herrera Piosi. ¿Cómo le va, doctora? Buen mediodía, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, ¿le sorprendió esta inclusión de Juárez-Celman entre los 85 departamentos en el país que tienen indicadores preocupantes, ya sea por el número de casos como por la velocidad de crecimiento, ¿no? En principio no me sorprendió. Nosotros trabajamos día a día para rastrear los casos. Desde el comienzo de esta pandemia así fue y nos adaptamos, nos adecuamos a las normas ministeriales que nos piden que testeemos y que aislemos a las personas, y en este camino estamos. Estamos convencidos de que este número es la realidad que nos toca, pero más allá de eso, que tiene que ver con esto del testeo. Nuestra realidad no escapa de la realidad de las grandes ciudades, como se está viendo en todo el país. Las cifras son alarmantes, récord de casos el día de ayer. Nuestra situación no es distinta al resto de las ciudades, no pasa en general de esa nada diferente a eso, ¿no? Simplemente estamos buscando los casos y haciendo todo el procedimiento desde la detección, el aislamiento, la trazabilidad de cada uno de ellos, y hasta el momento estamos pudiendo controlar este número, por alarmante que sea, y esto, bueno, nos permite trabajar directamente y lo más rápido posible. Desde este lugar estamos bien posicionados, tenemos muy claro cuál es la situación de acuerdo a nuestros números. Doctora, parece repetirse una dinámica que se produjo en la primera ola, ¿no? Que lo veíamos primero en los departamentos más, vecinos de Río Cuarto, y después esa situación se fue expandiendo al resto de los departamentos. Ayer veíamos en el mapa que Río Cuarto sigue en color verde y que los otros 2 departamentos del sur ya están en amarillo. Esa situación como que se va intensificando y no es sostenible, ¿no? Esos colores y esos riesgos medios o bajos que viven el resto de los departamentos del sur. Yo creo que esto de los colores tiene que ver con lo que te dije antes. Que la gente se notifique, que nos avisen que están con síntomas, y en esto siempre hay que agradecerle a las personas porque estamos en un momento de la pandemia donde se complica, donde hay una negación general y muchas cuestiones que tienen que ver con lo emocional y lo psicológico en las personas, que hacen que no llamen al COE. Por eso te decía que desde ese lugar estamos tranquilos en general de esa, porque vemos que la población está colaborando, y esto tiene que ver con que si lo detectamos, lo notificamos y los números crecen. Pienso que en el resto de las localidades se deberían intensificar estas mismas intervenciones, y ahí se emparejarían seguramente los números, porque no pasa nada en General Dehesa o en alguna de estas otras ciudades Claro, de los departamentos en alarma, que no pasa nada distinto acá que en el resto del país. No, claro, no no hay sé si ninguna me explico. excepcionalidad, claro, no hay ninguna situación excepcional que No, explique. no, acá la gente hace lo mismo que hace la gente de Río Cuarto, la gente de Córdoba Capital y de las localidades que nos rodean a nosotros. Tenemos muy claro que los contagios tienen que ver con lo social y lo familiar, y que es ahí donde tenemos que apuntar. Siempre hablándole a la gente y pidiéndole que la conciencia social e individual son el eje para poder controlar esto. Nada puede hacer un COE si un paciente que tiene síntomas no se reporta. Entonces, confiar en que las personas nos van a acompañar desde este lugar y seguir trabajando como lo estamos haciendo. Esa es nuestra certeza, cómo estamos manejando el COVID, que así fue en nuestra anterior situación compleja, que fue en el mes de septiembre, donde tuvimos el pico máximo de casos. El país entero y el mundo está desestabilizado con esta nueva ola,
y no escapa a esa realidad la nuestra. Doctora, y Entonces, este crecimiento que se ha producido en el país con un número récord como el que veíamos en el inicio del programa, ¿se debe a un comportamiento propio de la enfermedad? ¿Es esperable o es una combinación de factores? ¿Es que también como sociedad nos relajamos, dejamos de tener los cuidados que tuvimos cuando teníamos más miedo? ¿Son cuestiones que se combinan para producir el cuadro que hoy tenemos? absolutamente, cambió el comportamiento del virus, estamos en otoño, las conductas de las personas tienden a hacer no al aire libre, sino casas de lugares cerrados. Esto condiciona el virus y aumenta los contagios. Por otro lado, esto de pedirle a la gente, por favor, que ponga ante todo su responsabilidad social individual, tiene que ver con esto, ¿no? Con no generar encuentros, no generar contactos estrechos y así disminuir los contagios. Es un conjunto de factores. Hay un cansancio generalizado, la gente tiene una negación frente a esto, se nos está complicando para llegar a las personas desde este lugar. En todos lados pasa que yo no me voy a notificar, no digas que estuviste conmigo, si digo me matan. Bueno, hay un montón de ejemplos que te puedo dar de lo que la gente nos cuenta frente a una situación de potencial aislamiento. Además, la necesidad de trabajar y de continuar con las actividades de la vida. A esta altura todos queremos vivir mejor y la pandemia no nos lo está permitiendo. Y en esta segunda vuelta, donde se comienza a hablar de posibles restricciones, de volver a achicar los círculos sociales, dejar este relax que hubo todo el verano, que de hecho el virus así lo permitió, su comportamiento así lo permitió, y hablábamos de otros números. No obstante, estábamos viendo qué pasaba en el resto del mundo, y no es distinta nuestra situación a la del resto del mundo. ¿Son necesarias las medidas que se anunciarían de un momento a otro, tratar de reducir la circulación por lo menos nocturna? Seguramente que las restricciones van a ayudar a disminuir los contagios. Nosotros seguimos convencidos de que el trabajo y la escuela hoy son primordiales y trabajamos cada día para que así sea. Frente a cada aislamiento o cada decisión que tomamos, la economía tiene que continuar activa, ya no se puede postergar eso, la situación económica realmente es preocupante y no deja de ser una pandemia paralela, por lo que creemos que las restricciones tienen que ser lógicas, no estamos de acuerdo con restricciones estrictas, pero sí, seguramente restringir en lo social es lo fundamental y sobre todo hacer hincapié en los protocolos, que son los que hoy nos permiten trabajar y que los niños vayan al colegio. Entonces, por ahí no queremos restricciones estrictas, como el resto de las personas no las quieren tampoco. Nosotros desde lo sanitario a veces vemos la necesidad, como se ha visto en algún momento, pero la historia que vivimos en el 2020 no debería repetirse. Doctora, muchísimas gracias por este contacto con Mensaje Directo. Ha sido un gusto. A ustedes. Gracias. La doctora Natalia Herrera Piozzi, directora del Hospital General Dehesa, que nos decía que se está trabajando mucho en la detección de los casos, en los testeos, y que no cree que la situación en el resto del sur, en los departamentos del sur, sea diferente en cuanto a la realidad sanitaria. Y hay un crecimiento por razones combinadas, ¿no? Tanto por el comportamiento de la enfermedad como del virus, como de nuestro comportamiento, ¿no? Que hemos relajado las medidas de prevención. Vamos con una información de último momento. Lo decíamos en el inicio del programa, el gobierno nacional está dándole las últimas puntadas al decreto que se conocería en breve, hoy mismo. Según la agencia oficial de noticias Telam, el gobierno nacional trabaja en la letra chica del decreto con las medidas que regirían desde las 0 horas del jueves, es decir, desde mañana mismo, según detallaron fuentes oficiales. El decreto está en el área de la Secretaría Legal y Técnica, donde se ultiman dos detalles legales, el contenido del decreto de necesidad y urgencia que firmará el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y que va a establecer nuevas normas a seguir ante la segunda ola de coronavirus que, como dijo Carla Bisotti ayer, la ministra de Salud, ya está
entre nosotros. Se prevé que el DNU sea firmado esta tarde por Fernández, publicado en el boletín oficial inmediatamente y entra en vigencia desde las 0 hora del jueves. El cable de Telam no da detalles, no da una descripción de las medidas que se tomarían, pero se conoce por el contacto que tiene el gobierno nacional permanente con los ministros de salud de las provincias y por la reunión que se produjo ayer entre las autoridades nacionales y las de Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, una reunión que, según relatan los medios nacionales, fue tensa porque no hubo acuerdo con respecto al grado de rigidez que deben tener las medidas que van a empezar a regir desde mañana, pero sí, lo que se sabe es que se alcanzaría más que nada 3 áreas. La noche, es decir, las actividades nocturnas, no se sabe si desde las 20, las 22 o las 0 hora. También afectaría al transporte público y, por último, a actividades recreativas y de esparcimiento para tratar de reducir la circulación y, por lo tanto, contener esta segunda ola que ya dio en su primera manifestación un número récord de contagios. Habrá que esperar entonces el decreto del presidente, que se dará a conocer hoy mismo, regirá desde mañana y que va a estar diferenciado por sector. No van a ser las mismas medidas para todo el país, sino que va a contemplar la realidad epidemiológica de cada distrito, cada provincia y cada departamento, y a partir de allí se establecerán las medidas adoptadas en cada uno de esos lugares. Este viernes, por supuesto, vamos a estar analizando todo lo que surja del decreto, de las medidas y de qué repercusión van a tener en la provincia y aquí en Río Cuarto. Nos despedimos y nos vamos a reencontrar este viernes a las 12:30, como siempre, aquí en Mensaje Directo. Chao.